Primer punto. Es muy probable que ustedes, educados en la matriz del Estado de Derecho legal, no, pero vos sos egresada, lo otro. Estado de Derecho legal, el derecho es un conjunto sistemático de... Claro, obvio, ¿eh? Bien, efectivamente, uno de los modos en que innovó el Estado de Derecho legal es haber intentado redactar el derecho, redactar texto, enunciados lingüísticos, redactar el derecho a través de normas. Muy bien, ¿qué es una norma? Una terminología que a veces los juristas le dan demasiada importancia, pero a mí me parece hay que relativizarla, porque a veces hay una especie de lo que se ha dicho esencialismo lingüístico, concepción mágica del lenguaje, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí se discute cómo vamos a llamar a las normas y a las reglas. La denominación más extendida habla que el género son las normas. A través de las normas se formula el derecho de una sociedad, y las normas, el género, admite dos especies: reglas y principios. ¿Está claro? Esto es lo más entendido. Yo prefiero otra, pero como a mí no me siguió ni mi madre, ustedes aténganse a la primera, que es más fashion y está todo en onda. A mí me gusta más la terminología por razones etimológicas: regla, el género, y las especies normas y principios. Bueno, hecho esta salvedad, estoy hablando de reglas como normas, casi como sinónimos. ¿Y qué es una regla y una norma? Lo que todos sabemos. Una regla y una norma tiene, por un lado, un supuesto genérico, los que matan a otro, y a ese supuesto genérico se le imputa alguna consecuencia jurídica, algún derecho, algún deber, alguna obligación, alguna sanción. Eso es una norma. Con lo cual uno podría decir que una norma contiene una only one respuesta jurídica. Muy bien. Los principios son un modo de decir, formular el derecho diferente, como seguramente todos sabemos. Muy bien. Hoy en la agenda de los juristas, creo que todos ustedes saben la importancia que han adquirido los principios, ¿sí o no? A punto que se sostiene que el derecho hoy tiene dos modos típicos de ser formulado: el de normas y el de principios. Vamos a trabajar esta diferenciación. Ahora, ¿cuándo comienza a hablarse con éxito de los principios? Porque lo que uno advierte es que esa visión normativista, que el derecho es un conjunto de normas y solo de normas, en realidad era la más difundida y la que se había impuesto, sobre todo en tiempos de predominio iuspositivista. Kelsen, sobre todo, había sostenido esta idea, esta perspectiva: en el derecho hay solo normas. Y obviamente todos somos conscientes la relevancia que tuvo hasta más o menos la década del 60 Kelsen en nuestra formación. Entonces, en este tiempo de iuspositivismo predominante, se asentaba, se difundía, se enseñaba desde esta visión normativista. Fuera del positivismo estaban las corrientes iusnaturalistas, aquellas que venían de Aristóteles, también Tomás de Aquino, expresadas por autores contemporáneos, Millet, Kalinowski, Fini, qué sé yo. Bueno, y esto se decía: no, además de norma hay principio. Pero como era un tiempo de predominio positivista, más bien las facultades enseñaban con una matriz normativista, ¿sí o no? Y por eso
tampoco había en la doctrina mucha atención a los principios. Déjenme ser autorreferente, en el fondo somos argentinos, así que hay que tolerarlo. Pero yo me acuerdo que en mi primer libro, tenía 20 y pico de años, escribo sobre los principios generales del derecho, no los principios del derecho. Lo llevo a Estrella, yo era un perejil de cuarta, lo llevo a Estrella y me dice a Estrella, los hermanos de Palma, no lo voy a quemar. Ahí había un mendocino, no quiero dar más datos. No quiero dar más datos, un tipo muy importante del derecho, juez, qué sé yo, ya tengo miedo. Que bueno, entonces me dice, mire acá, Vigo, ¿cómo se llama usted? Vigo, Vigo, sí. Lo vamos a hacer ver por este tipo que él que decide. Bueno, ok, sí, disculpe la molestia. Toda la semana prendiendo vela, a veces me llamaban un día, pasaban un mes, nunca, hasta un día recibo un tema. Bueno, quiere hablar este tipo, que me guarda un nombre, y quiere hablar, bueno, mañana, la semana que viene, no me acuerdo la detalle, bueno, quiero decir el clima. Bueno, llego, me atendió, me hizo esperar como correspondía, y con ansiedad, temor, me dice, mire, acá tengo su libro, la verdad, nada. No creo que valga la pena publicar. Pero, si usted le agrega civil, se lo publica. Yo le digo, mire, perdón, pero yo no me dedico al civil, no tengo idea. Me dedico a teoría del derecho. Sí, pero eso no le interesa a nadie. Vamos a lo corto, estoy muy ocupado, ya le he dedicado 30 segundos. Usted, si quiere que se lo publicamos, no dice nada, pero si usted le agrega civil, más o menos, a alguien le puede interesar. Si no, no se lo publicamos. Bueno, déjemelo pensar, a estudiar civil, porque obviamente quería publicar el libro. Y salió la colección Celeste, Integración de la Ley, pero, no me acuerdo que se llamaba Integración de la Ley, pero te pusieron de paréntesis, artículo 16 del Código Civil, o para la pareja que es un libro que pueda aportar algo o a alguno le puede interesar. Bueno, digo, esto era un poco el clima. Los principios no le interesa a nadie. Además que él se me había dicho que en el derecho había normas y nunca aceptó que hubiera dentro del sistema jurídico ni principio ni derecho humano. Ni siquiera en el último libro que estaba escribiendo cuando murió en 1973. Estaba escribiendo un libro que se publica 5 años después, bajo un título Teoría General de las Normas. El capítulo 28, que tenía ya más o menos escrito, se dedica al tema de los principios para decir que no lo quiere aceptar dentro del sistema. Era coherente, porque él decía, si dejo los principios se me va con la moral. Y mi teoría es teoría pura, obvio. Más otro problema que tenían los principios que se llevaban muy mal en la pirámide, un lío bárbaro. Muy bien, en conclusión, en ese clima, lo que decían los naturalistas, la equidad, solo no, muy bien. Pero en la década del 60, hay que reconocer este mérito de afuera de las filas del naturalismo, aparece un autor en el mundo norteamericano, que es Dworkin, Ronald Dworkin, la década del 60, escribe un articulito donde se reconoce como no positivista. Primera cosa llamativa, porque los únicos no positivistas que conocíamos eran los naturalistas, ¿sí o no? Yo soy no positivista y le pega a los positivistas, para el pelo y para la barba. Y el artículo lleva por título ¿hay en el derecho solo reglas? Y él dice que en el derecho, además reglas, hay principios. Y efectivamente, un autor que adquiere enorme trascendencia cuando va a Oxford, piensen ustedes, contratado de Estados Unidos para ir a dar clase a la cátedra más importante de Oxford, que no es Derecho Civil 3 contrato, es Jurisprudence. Porque de la decena o docena de profesores que hay en Oxford,
3, como mínimo, se dedican a la filosofía del derecho. Es decir, ahí coincidieron John Finnis y un naturalista recontra, Joseph Raz y un positivista recontra, y este tipo que contrataron de allá, de Estados Unidos, para que lo reemplace a Harvard, que eran los positivistas. Entonces, uno de esas clases, no nosotros, que para nosotros eso no tiene ninguna importancia, pero ahí van y uno escuchaba a Raz, a Dworkin y a Fini, Charly García, ¿sí o no? Fito Páez, no sé, Spinetta, lo que quiera del rock nacional, a lo que le gusta. Yo no sé mucho, pero bueno, sí o no, pero sí conozco, escucho, hijo, etc. Muy bien, entonces, Dworkin introduce este tema desde afuera del positivismo, ¿ok? Luego viene otro espaldarazo y creo que contribuye decididamente a poner el tema en la agenda de los juristas y vincularlo directamente a la argumentación, que es Robert Alexy. El que no leyó algo de Alexy, coso, go home, ¿ok? De cuarta, el pibe no, ¿sí? Al banco suplente. Pero bueno, Robert Alexy, ¿se entendió? Cuando habla algo, porque el primer libro de Robert Alexy, que es Teoría de la Argumentación Jurídica, 1978, no dice nada interesante. Ya en 1979, un año después, introduce el tema más o menos, pero va a terminar de elaborar su teoría sobre los principios en el libro, segundo libro importante, Teoría de los Derechos Fundamentales, 1985. Ahí ya tenemos configurada su teoría. Muy bien. Entonces, se instala el tema, los naturalistas siempre habían reclamado que había que darle importancia a este tema, incluso hay aportes en esta etapa muy lindos. Recuerdo un libro que me parece muy importante, Principios de Guerra del Derecho, se llama justamente Giorgio Del Vecchio, inaugurando el año académico en la Sapienza. Es un librito lindísimo, en la década del 30, pero ese libro ni la madre de Giorgio Del Vecchio lo leyó, ¿no? Pero yo lo conseguí, pero afanosamente, Bien, entonces acá ya tenemos hoy los principios, todo el mundo sabe, mi madre también, que existen normas y que existen principios. Veamos algunos criterios distintivos rápidos entre normas y principios y finalmente veamos cómo se resuelven casos con normas y cómo se resuelven casos con principios. ¿Se entendió? Eso es lo que nos queda por recorrer. Criterios diferenciadores. A ver, me imagino que más de uno de ustedes saben lo que va a decir Dworkin sobre el criterio diferenciador entre normas y principios. Las normas o reglas son susceptibles del test de origen o pedigrí y los principios no son susceptibles del test de origen o pedigrí. ¿Todos lo tienen claro? El silencio que la tienen reclara, porque si la tienen reclara ni hablo. Bueno, muy bien. Entonces, efectivamente, ¿qué quiere decir esto? Dice Dworkin. Bueno, en el derecho hay reglas, efectivamente, que uno puede identificar, someterla al test de origen o pedigrí, porque puede identificar quién es el papá, quién es la mamá y cuándo nacieron. La regla. Pero el problema de los principios que están en el derecho, aunque no podamos someterlos con éxito al test de origen, ¿por qué? Porque ellos están en el derecho, aunque nadie los haya puesto, o que no sepamos quién los puso, pero están ahí disponibles para el jurista, que cuando este jurista busca la mejor respuesta jurídica, por él lo descubre ahí. Y hasta ese momento nadie se da cuenta que estaban ahí, con respuesta jurídica disponible. Un ejemplo jurisprudencial de esta postura. ¿Conocen el caso Rigg versus Palmer? Bueno, es un caso muy difundido.
lo hemos llamado, ya Genaro Carrió, el caso del nieto apresurado. ¿Qué había pasado? Bueno, si nadie se ríe, se ve que nadie tenía idea. Pero, ¿qué había pasado? Estamos en Estados Unidos, Nueva York, fines del siglo XIX. Un abuelo multimillonario constituye el heredero a un nieto suyo. ¿Se entendió? Pero ocurre que este abuelo es viuda. Y lo peor, se pone a noviar. Porque el nieto ya se había hecho el bocho, Miami Beach, sexo, droga y rock and roll, y de golpe se encuentra que apareció esta fulana. Entonces, para recuperar su tranquilidad, ¿qué hace? Lo mata al abuelo. Entonces, el problema que se le plantea al tribunal es, por un lado, ahí está la voluntad testamentaria, que podía haberla cambiado, pero podía no haberla cambiado, se podía haber peleado, mil cosas, ¿sí o no? Y por otro lado, estaba claro que lo había matado y tenía que ser condenado. Eso no hay discusión. El problema es si lo mandaban a la cárcel rico o pobre. Ese es el problema. 2-1, incluso contraviniendo la jurisprudencia, 2-1 lo mandan pobre. Claro, ¿y de dónde sacaron estos dos jueces la respuesta jurídica? Teatralizando y bastardeando un poco el diálogo entre estos dos jueces, podemos imaginarnos que uno le dijo al otro: che, Pedro, ¿viste que tenemos que resolver este tema? Sí, está complicado, che. Sí, no, pero fíjate vos lo que yo estaba pensando. Es que si le damos la sentencia, le damos la herencia, el día de mañana viene alguien que constituyó un seguro, comete un delito para cobrar el seguro y hay que pagárselo. Lo va a mandar a la cárcel, pero hay que pagárselo. Tenés razón, Juan. No se lo tenemos que dar. ¿Sabés de dónde sacamos la respuesta jurídica? Yo estoy viendo el derecho romano. No, sí. El que de un ilícito no podemos hacer nacer un derecho. No me diga, está buenísimo esto. Y vamos a decirlo, sí, pero al otro no lo puede convencer. Ya digo que no, porque los precedentes se cachó. Eso es lo que ocurrió. En consecuencia lo mandaron pobre. Un principio que hasta ese momento no había sido reconocido, que no podemos saber de dónde lo sacaron, pero sí estamos de acuerdo que la respuesta dada tenía esta razonabilidad, corrección que buscaban estos dos jueces. ¿Se entendió? En consecuencia, como vemos, sin test de origen hay derecho. De esto se ha ocupado autores como Nino, realmente me parece muy bueno el trabajo de Nino, y dice algo muy interesante, Nino. ¿Era necesario que se ratificaran estos principios por alguna autoridad normativa? Respuesta de Nino: no. ¿Es irrelevante que se ratifique? Sí. Esto es fuerte, pero bueno, lo que dice Nino, ¿ok? Bien, esta es una explicación que nos da sintética y escolarmente Dworkin. Segundo criterio distintivo, el otro autor mencionado, que es Robert Alexy. Bien, Robert Alexy, como dije, es un autor que tiene enormes coincidencias con Dworkin, en buena medida. Si llegamos, ahí están las teorías neoconstitucionalistas, yo lo pongo a Dworkin y a Alexy en la misma teoría neoconstitucionalista, que llamo no positivista, kantiana, constructivista, etcétera, con Nino, bueno, Manolo Tienza, etcétera. Muy bien. ¿Qué dice Alexy? El criterio diferenciador de Alexy, más allá de la evolución, después de las críticas de Signa, que son, pero más o menos la descripción canónica que hemos recibido de Alexy es lo siguiente: las normas son mandatos definitivos, los principios son mandatos de optimización, ¿ok? Ambas
son mandatos, mandan algo, pero mandan de una manera muy diferente. ¿Por qué las normas son mandatos definitivos? Porque una norma define la conducta que manda y el destinatario de la norma solo habrá cumplido con la norma si realiza exactamente la conducta mandada. Sí, pero la cumple como está definida. En una palabra, la norma dice que hay que pagar 10.000 el día 10. Si yo voy con el día 11 con 10.000, no cumplí. Si voy con 9.900 el día 10, no cumplí. Eso es una norma. Hasta ahí, no demasiada originalidad. Pero los principios mandan de otra manera. Mandan sin indicar lo que mandan, pero con la advertencia que pretenden lo mejor, como dije, no lo dije todavía, pero se puede inferir, posible, lo mejor posible. ¿Quién tiene que determinar qué es lo mejor posible en esas circunstancias? Bueno, el juez, el jurista, el que corresponda, manda lo mejor posible a tenor de las posibilidades fácticas y jurídicas. Recapitulo: los principios son mandatos de optimización según posibilidades. La vi boleando por allá. Posibilidades fácticas y jurídicas. Muy bien, ¿ok? A ver, un ejemplo. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué mandan los principios del debido proceso en materia de prueba? Ustedes no me pueden responder porque todavía no saben de qué posibilidades jurídicas estamos hablando y de qué posibilidades fácticas. Porque, por ejemplo, yo puedo estar apuntando a un proceso ordinario o a un proceso ejecutivo. Indudablemente todos sabemos dónde hay más amplitud probatoria. En el ordinario. Por ende, las posibilidades probatorias se reducen, las posibilidades probatorias desde el punto de vista jurídico se reducen en un proceso ejecutivo. Yo puedo estar apuntando a un recurso extraordinario y no ordinario. De vuelta, posibilidades jurídicas variables. Pero también depende de las posibilidades fácticas del asunto. Porque yo, por ejemplo, estoy a cargo de ese proceso, y me encuentro que se está discutiendo si existía o no existía relación laboral. Y como juez en el proceso, ordeno que me traigan el registro de empleados. ¿Quién está en posibilidades fácticas de acompañarme al registro de empleados? ¿Quién? Solo el empleador. El trabajador no tiene posibilidades fácticas. Por ende, como vemos, los principios mandan lo mejor posible a tenor de las posibilidades fácticas y jurídicas. ¿Ok? Tercer criterio: distintivos entre normas y principios. Bueno, a ver, voy a señalar a las versiones de los principios, más bien que podríamos decir están auspiciadas por el naturalismo. Esta teoría decía, bueno, los principios es donde se origina el derecho, algunos naturalistas, ¿no? Y esos principios donde se generan el derecho son los derechos humanos, más allá que sean reconocidos o no reconocidos, pero los principios son los derechos humanos. Y ponían ejemplos, por ejemplo, el de equidad, que aparece en la Suma Teológica, y que viene de Aristóteles. Ahí en la Suma Teológica se pregunta Aquino: ¿hay que devolverle el depósito al depositante? El depositario tiene que devolverle el depósito al depositante cuando el depositante viene y se lo pide, y el depositario se ha comprometido a devolvérselo cuando lo pida. Ustedes porque son dogmáticos, pero Aquino, que no lo era, ¿qué decía? No,
Depende. En principio sí. Pero ¿cómo venía la advertencia? Pero ojo al pomo. ¿Por qué? Porque como un saber práctico, vos tenés que fijarte mucho en las circunstancias del caso. Acá viene una explicación, la relevancia de los hechos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué decía Tomás de Aquino? Porque vos fijate, ¿estamos de acuerdo? Existe una norma, pacta sunt servanda, ¿sí o no? Pero yo te voy a poner un ejemplo tonto. A ver, ¿qué haces si el depositante lo que te dejó en depósito es un arma y viene y te dice, che, depositario, devolvémela al arma porque te quiero matar con ella? Respuesta de Aquino: vos sos de cuarta si le das más importancia al pacta sunt servanda que a tu vida. Sos un tonto. ¿Se entendió? Bueno, ese es el ejemplo que pone del principio de equidad, entre otros. Hay varios ejemplos de equidad. Es decir, ¿hay normas? Sí. ¿Se exceptúan con los principios? Sí. Pero como eran tiempos positivistas, todo esto, así, entre los parientes de Aquino y nadie más. Pero digo, esa era la visión. Entonces, los naturalistas hablaban ubicándolo allá en lo que le corresponde a cada uno, simplemente por derecho natural. Entonces, hemos hablado del origen, mandato de doctrina del coso, en la visión del libro naturalismo. Vayamos a un cuarto criterio distintivo entre normas y principios. Yo les pregunto, a ver, ¿cuál es el saber jurídico más idóneo? ¿Cuál es el saber jurídico más idóneo para entender y operar las normas? ¿Y cuál es el saber jurídico más idóneo para entender y operar los principios? Y le pongo como alternativas la filosofía jurídica y la ciencia jurídica. Obvio. Con las normas, la ciencia. Y la filosofía jurídica se tiene que encargar del contenido de los derechos, de los principios, que como dice Alexis y como dice Dworkin, con distintas formas de decirlo, pero ambos coinciden que el contenido de los principios es moral, pero moral, que tiene tal relevancia que el derecho tiene que protegerlo. ¿Sí o no? La igualdad, ¿sí o no? No, che, esto tenemos que darle onda. Sí, protejámoslo. Hagamos los principios. ¿Se entendió? Entonces, contenido, miren, textual de Dworkin. Da dos definiciones como mínimo de principio. Dice, los principios son exigencia de justicia, con esta imprecisión, pero exigencia de justicia, equidad, u otra dimensión de la moralidad. Moral. ¿Se cachó? Por ende, aquel versito que una cosa es el derecho y otra cosa es la moral, están los principios que son moral. Según la definición de los principios, los derechos humanos, derechos preexistentes. ¿Se entendió? Y en la visión de Alexis también se repite esa idea. Los principios donde están los derechos humanos justamente son contenido moral y forma jurídica. El jurista ve que eso es muy importante, la libertad, la dignidad, la vida, ¿sí o no? No es que tengamos la vida gracias al Código Penal, la tenemos antes del Código Penal, incluso contra el Código Penal. ¿Está claro? Entonces, como digo, esta es un poco la idea. La idea que decía, recapitulando, en este cuarto criterio distintivo, es que la filosofía jurídica, por eso, ¿alguien lo conoce a Hércules? Al juez Hércules. Sacar el revólver. A ver, ustedes saben que Dworkin, su teoría se llama herculeana, porque el tipo dice, los jueces tienen que descubrir one right answer, una respuesta correcta para cada caso. Esto es realmente muy complicado, por eso para mí el que la puede hacer es un semidios. ¿Sí?
que la puede hacer va a ser un juez. Bueno, pero va a ser filósofo del derecho además. Por ende, el que está en mejores condiciones para operar principio y descubrir la respuesta correcta para cada caso, y por ende, para decir que en esa sociedad se toma en serio los derechos. ¿Se acuerdan del primer libro importante de Durkheim? ¿Cómo se llama? Taking Rights Seriously, los derechos en serio. Es un juez, Hércules, semidios, no es Dios, es semidios, pero además filósofo del derecho. Por eso ese artículo, ¿deben los jueces saber filosofía del derecho? Como pregunta, muy difundido, a lo mejor más fuera de Argentina que en Argentina. Bueno, muy bien. Entonces, yo puedo ser un gran científico del derecho, más, manejar toda la ciencia jurídica, toda la materia, tratado, me lo sé de memoria todo, y no basta. Esto es otra materia, nos metemos con la moral. Por ejemplo, la pregunta central: ¿quién dice lo que es bueno y malo? ¿Quién define lo justo y injusto? Entonces ya hay una reflexión que excede ampliamente lo que puede saber el científico jurídico, más aún, no sabe nada de estos temas. Zapatero a tu zapato. Si a mí me preguntan un subcampeón, ¿yo qué digo? Ni idea. Andate a reales, ¿sí o no? Ahora, si me preguntan de principio, no, obvio, algo uno tiene que haber aprendido sobre moral y todo este asunto. ¿Se entendió? ¿Y esto a qué viene a cuenta? Efectivamente, este mundo de los principios, cuando uno ve los que escriben, los que difunden, los que se venden, los que se citan, son filósofos del derecho. ¡Qué sorpresa! Durkheim, Alessi, Nino, Ferrajoli, que no es profesor de penal, es de filosofía del derecho. Bueno, Atienza y los que quieran. Andrés Bollero, juez de la Corte Constitucional Española, Francesco Viola en Italia, filósofo del derecho ahí en Palermo, etcétera, etcétera. Se cayó. Más aún, se dice que hoy se hace filosofía del derecho con material constitucional, material de los derechos humanos y todo este mambo. Bien, otro criterio distintivo entre normas y principios. Fíjense, cuando yo tengo dos normas contradictorias, una me dice que puedo tomar agua y otra me dice que tengo prohibido tomar agua, escoger una de ellas supone la extinción, invalidación, expulsión del derecho de la no elegida. ¿Sí o no? No podés. Y la otra, olvídate, podés. Ahora, cuando dos principios entran en tensión, elegir uno de ellos en nada altera su permanencia dentro del derecho y queda disponible para cualquier otro caso futuro. ¿Se cachó? Los principios entran en tensión, pero no se excluyen. Otro criterio distintivo entre normas y principios: yo puedo procurar hacer la nómina exhaustiva de las normas. Decir que en la Argentina el derecho vigente y válido, vigente y válido, vigente y válido en la Argentina son 2.534.955 normas. Pero si me piden que haga la nómina de principio, imposible. ¿Por qué? Porque los principios tienen esta capacidad de derivar otros principios. Los derechos al consumidor se sacaron de los grandes principios, ¿sí o no? Y así no podemos hacerlo. Y vamos a la frutilla. Hay muchos otros criterios distintivos, pero no. Introducción. Otro criterio, el plato fuerte. ¿Cómo se resuelve un caso con normas y cómo se resuelve un caso con principios?
son ustedes los que tienen que resolver el caso, ¿sí o no? Y en esto, para seguirlo a Alexis, bueno, si alguien quiere saber un poco más de estos autores, me pregunta, alguna bibliografía, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces, si uno quiere resolver un caso a través de normas, lo que hace es un silogismo, finalmente. Los que matan a otro deben ir presos. ¿Se acuerdan del ejemplo de norma? En este expediente tengo a Juan que mató a Pedro. ¡Oh, qué trabajo! Silogismo, ¿sí o no? A Juan tiene que mandarlo preso, construyo premisa mayor. Lo que es desentrañado el sentido de la norma, la premisa menor, la fáctica, término mayor, término medio, término menor, término medio, desaparecen los términos medios de las dos premisas y en la conclusión están el término mayor y el término menor. No habrán entendido nada, pero más o menos eso es un silogismo. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. ¿Ok? Bien, respecto a las reglas del silogismo, la conclusión tiene que seguir la premisa menor, la más débil, la negativa, la individual, bueno, en fin. Ok, con silogismo de taquito. ¿Cómo resuelvo con principio? Libertad de expresión y honor. Exactamente. El problema de los principios cuando quiero resolver un caso y voy a los principios, lo que tengo que estar alertado es que normalmente los principios nunca vienen de a uno, vienen en yunta o en bandada. ¿Ok? Voy a resolver un caso y siempre aparece la voz, ¿no? La equidad. No te olvides de mí. Y aparece la seguridad jurídica. No te olvides, no le hagas caso a aquel. No, ¿sí o no? Entonces uno está ahí con la cabeza, mira y no sabe para dónde patear. ¿Y para dónde hay que patear? Bueno, aquí viene esta técnica particular que exigen los principios cuando intento resolver un caso con principios, que se llama ponderación. Porque los principios tienen dimension of weight, dimensión de peso, ya lo dijo Don Borges. Entonces hay que empezar. Yo imagino que ustedes habrán aprendido mucho esta técnica del pesaje de principios, ¿sí? Pues lo más importante, estamos hablando de derechos humanos, algo que no le guste mucho a usted ni le interese tanto los derechos humanos. Si le interesa, vive ponderación, ¿ok? Bueno, es cierto que por un lado hay varias teorías de la ponderación, la más exitosa, la más difundida por todo el mundo, incluso fuera de Occidente, es la de Robert Alexis, pero hay otras teorías de la ponderación y además hay teorías que niegan el conflicto entre principio y derecho humano. Se llaman teorías no conflictivistas. Martínez Pujalte, Pedro Serna, etc. ¿Qué dicen estas teorías no conflictivistas? ¿Qué dicen? No te dejes engañar. ¿No te das cuenta que no puede haber conflicto entre derecho humano y principio? ¿Por qué? Porque son cosas demasiado importantes para aceptar esta especie de darwinismo jurídico, que un derecho humano se come otro derecho humano. Too much, ¿sí o no? Es mucho. Eso es lo que es. Dice, lo que ocurre es que a veces te buscan engañar. Viene una pretensión que pretende cubrirse con un derecho humano, pero si buscas, te darás cuenta que esa pretensión no está protegida por el derecho humano en el que intenta protegerse. Te pongo un ejemplo. Viene un periodista y quiere publicar la foto del presidente en el baño, en la foto, en la posición más indigna que ustedes se pueden imaginar. ¿Ok? Bueno, y viene el presidente y dice, che, no me publiques esta foto. Y el periodista que va a decir, hay que publicarla por libertad. Entonces, más que lo que puede decir, si adopta una postura no conflictivista es, wait,
Momentito. A ver. El derecho de la libertad de expresión abarca el derecho del periodista de publicar las fotos mías en el baño en una posición indigna. No. Entonces dice, ¿ven? Están inventando un conflicto. Esta es la teoría no conflictivista explicada de manera recontra dulcificada. ¿Ok? Pero me parece que es mayoritaria la posición conflictivista. Y sobre el particular tenemos la teoría de Alexis. Esta teoría de Alexis tiene básicamente, ha recibido distintas denominaciones, pero tiene lo que se llama la regla, ley de la ponderación, que tiene 3 subreglas. La primera subregla se llama adecuación o idoneidad. La segunda regla se llama necesidad. Y la tercera regla se llama ponderación en sentido estricto. Esta ley de la ponderación también se la ha llamado de la proporcionalidad, también se la ha llamado de la razonabilidad. A mí esta denominación es la que más me gusta. Por supuesto que esto que vamos a explicar ha sido estudiado muchísimo. El libro más importante escrito en español lo escribió un colombiano, actual juez de la Corte Constitucional de Colombia, profesor de Filosofía del Derecho en el externado, aunque joven, aunque cuando lo llamaron para ser juez de la Corte Constitucional ya estaba contratado en Australia, que se llama Carlos Bernal Pulido. El que quiere saber de, no lo que voy a decir yo, sino saber en serio, es este libro. 1200 páginas solo de ponderación. ¿Y por qué señalo esto? Porque en el ámbito argentino, cuando dice ponderación, ¿a qué lo asocia el jurista casi espontáneamente? Guitarreada, uña y adelante, ¿sí o no? Eso es lo que me dice mi hermano y mi primo. Los principios. Cuidado con los jueces principialistas que te sacan cada conejo de cada galera. Bueno, yo como replico, de entrada, digo, a ver, no. Lo que le digo, pibe, vos sabés que aquí, Alexis, ¿en qué equipo juega? Lo que me dicen, son juristas re exitosos y todo más, ¿no? Entonces, lo segundo le digo, a ver, bajo a tu nivel. ¿No te das cuenta que el problema no serán los principios de la inseguridad jurídica? Porque hay sistemas jurídicos, sobre todo el británico, pero también el norteamericano, que funciona en base. ¿Cómo se hace derecho en Estados Unidos? De abajo hacia arriba, con precedente. ¿Y cómo será la importancia de las reglas? Y por ende, pobres británicos, ¿cómo andarán de inseguro que ni escrita tienen la Constitución? En cambio nosotros la tenemos re clara, todo, ¿sí? El código, ¿sí? Ellos no tienen nada, estos pobres tipos. Turco en la neblina, no tiene idea. El secreto está en otro lado, ¿sí o no? Precedente, overruling, distinguishing, toda la teoría del precedente. Que eso sí, va a elegir a los jueces con tu criterio, bueno, varias cosas más. Lo que quiero que veamos, bueno, no veamos, yo me llamo a las órdenes, pero, a ver, lo que tenemos que ver es estas 3 reglas. Luego, Alexis da una vuelta de tuerca a apostar que la ponderación es algo racional. A tal fin, elabora, cuando sale su teoría de los derechos fundamentales en inglés por Oxford University Press, justamente le agrega ahí una ecuación
ecuación matemática para pesar principios. ¿Se cachó? Fíjense la razón. Ecuación matemática. Cuando yo le digo a mi hermano, lo que me dice, pero bueno, o sea, anda, se te trata, ya está incurable. ¿Sí o no? No, es que eso se de otro lado. Las reglas. Entonces, yo voy a respetar los horarios, vengo ahí de esa disciplina del austral insoportable. Entonces, digo, me dijeron a las 7, pero mañana vamos a ver cómo le explica a través de jurisprudencia constitucional alemana estas 3 reglas. No nos va a dar tiempo para explicar la ecuación matemática, tiene 3 elementos: peso abstracto de cada los principios en juego, 4, 2, 1, que trabajan con tríadas; peso concreto, 4, 2, 1, de los principios en juego; seguridad en las premisas fácticas, 1, 0, 50, 0, 25, multiplicación, división, y ahí me sale el peso de cada uno de los principios, ¿ok? Pero eso, bueno, en fin, bueno, estamos de acuerdo. Mañana vemos las 3 reglas, no la ecuación matemática, mucho laburo, y Jorge me ha invitado por poca hora, así que paso de... Bueno, mañana nos vemos entonces, ¿eh? Gracias.